늘 바라죠. 형으를 위하시는 게 아니지 않습니까? 오늘이 마지막인 줄 아십시오. Una noche de octubre, el niño de 9 años Lee Jung-ho desapareció después de jugar con sus amigos en el parque infantil. La familia recibió docenas de llamadas telefónicas extrañas y se vio envuelta en una intensa batalla de ingenio con el secuestrador que duró meses. Después de 44 días, Lee Jung-ho finalmente fue encontrado, pero en un estado brutalmente asesinado. A pesar de los esfuerzos de la policía, el paradero del perpetrador sigue siendo un misterio después de 34 años. Este caso se considera tan complejo que sigue sin resolverse hasta el día de hoy y está clasificado entre los 3 mayores misterios sin resolver de Corea del Sur. Vamos a sumergirnos en el caso completo ahora mismo. No olvides dar like, compartir y suscribirte para no perderte las próximas historias misteriosas. Lee Jung-ho, de 9 años, era un estudiante de 3er grado de primaria. Los padres de Jung-ho se habían divorciado hace mucho tiempo. Vivía con su padre y su madrastra en Apgujeong, Donghae, en el distrito de Gangnam, Seúl, Corea del Sur, uno de los barrios más prósperos y bulliciosos del país. La tarde del 29 de enero, después de la escuela, Lee Jung-ho fue a la casa de un amigo a cenar. Después de la comida, el grupo fue a jugar a un parque infantil cercano. Según los niños, ese día Lee Jung-ho parecía triste y menos enérgico de lo habitual, pero estaban tan concentrados en jugar que no le dieron mucha importancia. Al caer la noche, los amigos se fueron a casa poco a poco, dejando solo a Lee Jung-ho en el parque. A las 7 p.m, el señor le esperaba ansioso, pero aún no veía señales de su hijo, así que llamó a las casas de sus amigos para preguntar. Fue entonces cuando se enteró de que todos se habían ido a casa hacía mucho tiempo, excepto Lee Jung-ho, que aún no había regresado. Según uno de los amigos de Jung-ho en ese momento, vio a un hombre de espaldas a Jung-ho en el parque infantil frente al apartamento y, cuando miró de nuevo unos 10 minutos después, ambos habían desaparecido. Preocupados, el señor Lee y su esposa salieron apresurados a buscarlo. Sin embargo, después de recorrer la zona sin encontrar rastro de su hijo, decidieron contactar a la policía. Tan pronto como recibieron el informe, la policía lanzó inmediatamente una operación de búsqueda, mientras el señor Lee y su esposa regresaban a casa para esperar noticias con un oficial apostado en su hogar. Justo al entrar a la casa, el señor Lee recibió inesperadamente una llamada telefónica. En 2 días, debes preparar 200 millones de won en rescate. No contactes a la policía o nunca volverás a ver a tu hijo, resonó la voz de un hombre desconocido a través del teléfono. Tras la llamada, el señor Lee contactó en secreto a la policía. Las autoridades enviaron de inmediato un equipo para instalar dispositivos de intervención en el teléfono de la familia, con el fin de determinar la ubicación y la identidad del llamante. Basándose en la voz, los expertos estimaron que el secuestrador tenía alrededor de 30 años y llamaba desde el interior de un coche. Se movía constantemente para despistar y evitar ser rastreado por la policía. El 31 de enero, otra llamada llegó a la casa del señor Lee. Hola, esta es la comisaría del distrito de C8. Por favor, pase el teléfono al oficial que está a su lado. El oficial apostado en la casa del señor Lee reconoció de inmediato que se trataba de un engaño del secuestrador, una prueba para verificar si la familia había contactado a la policía. Captando la señal sutil del oficial, la señora Lee respondió con calma: soy solo una residente común. Aquí no hay ningún oficial de policía. Debe haberse equivocado de número. Tan pronto como terminó de hablar, el secuestrador colgó abruptamente. A partir de este incidente, la policía se convenció aún más de que los secuestradores no actuaban solos. Eran organizados, meticulosos y, lo más importante, extremadamente cautelosos. La batalla entre la policía y este astuto grupo criminal apenas comenzaba.
y cada segundo que pasaba podía determinar el destino del niño inocente. Esa tarde, el teléfono de la casa del señor Lee volvió a sonar. La fría voz del secuestrador ordenó directamente: lleva 200 millones de won al estacionamiento número 2 del Aeropuerto Internacional de Gimpo, en Seúl. Solo, sin otra opción, el señor Lee reunió rápidamente el dinero y partió. La policía implementó de inmediato un plan de vigilancia, ocultando a un oficial en la cajuela del coche del señor Lee mientras otros se disfrazaban y lo seguían en secreto a distancia. Al llegar al estacionamiento, el señor Lee siguió las instrucciones y parpadeó 2 veces las luces de su coche como señal. Inmediatamente su teléfono sonó, porque hay alguien sentado en el asiento trasero. ¿Quién es? La policía. El señor Lee negó apresuradamente, pero los secuestradores no se dejaron engañar tan fácilmente. Cambiaron el plan al instante, ordenándole que condujera hasta el ayuntamiento de Seúl. Al llegar, lo redirigieron a un cine, luego a una panadería cercana para esperar. El tiempo pasó, la noche cayó, la panadería cerró, pero no hubo más llamadas de los secuestradores. Cerca de la medianoche, cuando el señor Lee, decepcionado, se subía a su coche para regresar a casa, lo llamaron de nuevo, cambiando una vez más la ubicación. Durante horas, el señor Lee fue conducido de un lado a otro por la ciudad, pero la policía aún no lograba localizar con precisión a los secuestradores. Mientras tanto, mientras el señor Lee esperaba en la panadería, otro evento ocurrió en casa, intensificando la tensión. Los secuestradores llamaron a la señora Lee exigiendo: «Porque hay un oficial encubierto siguiendo al señor Lee. ¿Acaso informaste a la policía?». Reaccionando rápidamente, la señora Lee lo negó de inmediato, diciendo que no era un policía sino un familiar preocupado que lo acompañaba. Al escuchar esto, los secuestradores colgaron. Al día siguiente, 1 de febrero, los secuestradores volvieron a llamar con la misma exigencia: «Lleva el rescate al estacionamiento número 2 del Aeropuerto Internacional de Gimpo». El señor Lee esperó allí todo el día, pero no recibió más llamadas. Esa medianoche, justo cuando entraba a casa, el teléfono volvió a sonar. La voz familiar dio instrucciones específicas esta vez: «Dosam, lleva el dinero frente al edificio Kyobo. Deja el dinero en el coche y aléjate». El juego del gato y el ratón continuaba, pero era este el final. Esta vez, en lugar del señor Lee, la señora Lee decidió llevar personalmente el rescate al punto de encuentro indicado por los secuestradores. Después de colocar el dinero en el coche, ella y la policía se escondieron en un rincón secreto, observando cada movimiento en la oscuridad. Aproximadamente 1 hora después, apareció un hombre de unos 30 años. Se acercó lentamente al coche, mirando a su alrededor con desconfianza. Al notar al hombre sospechoso, la señora le alertó de inmediato a los oficiales encubiertos cercanos. Sorprendentemente, permanecieron inmóviles. Todo el equipo simplemente observó, sin acercarse ni arrestarlo. Momentos después, el hombre sospechoso se alejó sin tocar el rescate, y nadie más apareció. Después de ese incidente, los secuestradores repentinamente guardaron silencio durante varios días, dejando a la familia del señor Lee en un estado de extrema angustia. No fue hasta el 5 de febrero, exactamente una semana después de la desaparición de Jung-ho, que el teléfono de la casa del señor Lee volvió a sonar. Pero esta vez, el método de comunicación había cambiado. Los secuestradores anunciaron que, a partir de ese momento, se comunicarían a través de cartas y mensajes. Le indicaron al señor Lee que fuera a un lugar designado, encontrara una carta y siguiera las instrucciones dentro de ella. Cuando llegó, el señor Lee descubrió una nota escrita apresuradamente con bolígrafo. En ella había 2 números de cuenta bancaria. La primera cuenta pertenecía al Banco Anil, a nombre de Jung Yun-suk. La segunda cuenta estaba en el Banco Comercial,
a nombre de Kim Ho-sun. Debajo un mensaje decía: deposita 20 millones de won en cada cuenta. De inmediato, la policía inició una investigación, pero los resultados fueron desalentadores. La nota no contenía huellas dactilares ni pistas útiles. En ese momento, el sistema bancario aún no había implementado requisitos estrictos de registro de identidad. Verificar la información del titular de la cuenta era casi imposible. Justo cuando la investigación parecía tener esperanza, una vez más se encontró en un callejón sin salida. Sin más opciones, el señor Lee transfirió 20 millones de won a una de las dos cuentas según las instrucciones. El 13 de febrero, los criminales llamaron nuevamente para preguntar si el señor Lee había realizado la transferencia. Él respondió que sí. No preguntaron por qué solo había transferido dinero a una cuenta. En su lugar, simplemente le indicaron que llevara 50 millones de won a la base del puente de Seúl a las 8 m, encontrara un papel debajo de una roca cerca de una tubería de acero y siguiera sus instrucciones. En este punto, el señor Lee pidió escuchar la voz de su hijo para confirmar que el niño seguía con vida. Los secuestradores se negaron y lo amenazaron. Si quería que su hijo viviera, debía obedecer sin hacer preguntas. La carta instruía al señor Lee a colocar el dinero en una caja metálica en el puente. Pero esta vez, el señor Lee y la policía estaban bien preparados. En lugar de poner el rescate completo, solo dejó 100.000 won en efectivo, mientras que el resto del dinero era falso. Además, la policía organizó una emboscada oculta, confiando en que finalmente podrían atrapar al autor cuando fuera a recoger el dinero. Sin embargo, exactamente a las 10:15 p.m., un coche llegó a toda velocidad, agarró la caja con el dinero y se marchó acelerando de inmediato. Todo sucedió demasiado rápido. Los secuestradores se negaron y lo amenazaron. Si quería que su hijo viviera, debía obedecer sin hacer preguntas. En un abrir y cerrar de ojos, dejaron escapar al sospechoso una vez más. El caso seguía estancado. A la 1 am del 14 de febrero, el teléfono del señor Lee volvió a sonar. Una voz furiosa gruñó: ¿te atreves a engañarme con dinero falso? ¿Acaso quieres recuperar a tu hijo? Pero gracias por no llamar a la policía. Dicho esto, la llamada se cortó. Desde aquella noche, los secuestradores nunca volvieron a contactar a la familia. A lo largo de la intensa prueba, usaron 13 números de teléfono diferentes y realizaron 87 llamadas a la familia del señor Lee. Cada movimiento estaba meticulosamente calculado, sin dejar rastro. A pesar de sus mejores esfuerzos, la policía solo tenía 2 pistas: la voz en el teléfono y la escritura en las cartas. Sin huellas dactilares, sin grabaciones de seguridad, sin testigos directos. Su última esperanza era el dinero de los 20 millones de won aún en la cuenta bancaria. Nadie lo había retirado todavía. Sin embargo, la investigación no sería fácil. Solo en Seúl, el banco tenía más de 50 sucursales. Debido a los recursos limitados, la policía solo pudo desplegar oficiales en ciertas ubicaciones clave donde creían que el secuestrador podría aparecer. El 19 de febrero, casi una semana después del intento fallido de entrega del rescate, un hombre apareció en una sucursal bancaria que no estaba bajo vigilancia policial, solicitando retirar los 20 millones de won, alegando que era dinero enviado por un pariente. La empleada del banco le informó que la cuenta había sido congelada y que el dinero no podía ser retirado. Sin decir una palabra, el hombre se marchó de inmediato. Esta empleada se convirtió en la única persona que tuvo contacto directo con un sospechoso. Basándose en su memoria, la policía obtuvo la primera descripción del perpetrador. Era un hombre de poco más de 30 años, de complexión promedio aproximadamente entre 167 y 170 centímetros de altura, y hablaba con acento de Seúl. Lamentablemente, eso era todo lo que tenían. Alrededor de las 2 m del 13 de marzo de 1991, un mes después de la última llamada del perpetrador,
Mientras destapaban una tubería de drenaje cerca del río Han, un transeúnte descubrió un cuerpo cerca de la entrada de una alcantarilla, aproximadamente 1.5 kilómetros al oeste del puente Hamsil. La autopsia confirmó que la víctima era Lee Jung-ho, quien había estado desaparecido durante 44 días. El niño aún vestía la misma ropa del día de su desaparición, pero un detalle inusual destacó: sus zapatos habían sido cambiados. Según el informe forense, Jung-ho había muerto por asfixia debido a que su nariz y boca fueron selladas fuertemente con cinta adhesiva. Los restos de comida sin digerir en su estómago coincidían con lo que había comido el día de su desaparición. Las autoridades estimaron que su muerte ocurrió aproximadamente 2 días después de haber sido secuestrado. Pero el detalle más escalofriante fue su cuerpo mostraba signos de haber sido congelado durante un periodo prolongado antes de ser arrojado al río. La policía sospechó que los secuestradores habían asesinado al niño y guardado su cuerpo en un congelador, y que, al darse cuenta de que el señor le había contactado a la policía, lo desecharon en el río para eliminar evidencia. El 15 de marzo, 46 días después de su desaparición, se celebró el funeral de Lee Jung-ho, al que asistieron muchos familiares, amigos y agentes de la ley involucrados en la investigación. En este punto, las autoridades se vieron obligadas a lanzar una investigación pública, decididas a dar con el asesino. La policía concluyó que el secuestrador era extremadamente inteligente, calculador y meticuloso, alguien que no se dejaba influenciar fácilmente por factores externos. Parecía estar bien educado, posiblemente un graduado universitario, y tenía un conocimiento profundo de los procedimientos de investigación policial. Esto llevó a los investigadores a sospechar que podría haber sido un oficial de policía o alguien con experiencia en el cumplimiento de la ley. Sin embargo, la única evidencia que tenían en ese momento era su voz en las llamadas telefónicas. A través del análisis de voz, la policía sospechó que el llamante podría ser un hombre de apellido Lee, así como otro sospechoso, Yun, quien era el titular de la cuenta bancaria del Banco Anil, donde se pidió que se hiciera la transferencia de dinero. Sin embargo, con pruebas tan limitadas, la policía no pudo identificar al culpable. El Servicio Nacional de Medicina Forense llevó a cabo un análisis de voz de las llamadas amenazantes, y los resultados fueron impactantes. La voz coincidía en un 93% con un familiar de Lee Jung-ho. Esta persona fue identificada como Lee Sang-hae, primo de la madre biológica de Jung-ho. Se reveló que Lee Sang-hae había ayudado previamente a la madre de Jung-ho a solicitar el divorcio, pero no había recibido ninguna compensación económica por su ayuda. Por esta razón, la policía sospechó que disputas financieras y un deseo de venganza podrían haber sido los motivos detrás del secuestro. Además, durante las llamadas de rescate, el perpetrador había preguntado sobre la madre biológica y el hermano mayor de Jung-ho, e incluso si el abuelo del niño era rico y capaz de pagar el rescate. Sabía detalles que solo familiares o parientes cercanos podrían conocer, lo que aumentó aún más la sospecha contra Lee Sang-hae. Además, había sospechas de que los nombres en las cuentas bancarias abiertas por el criminal pertenecían a personas cercanas a Lee Sang-hae. Sin embargo, la policía confirmó que Lee Sang-hae estaba en Jeonju el día en que el señor Lee recibió una llamada amenazante desde una cabina telefónica pública en Seúl. Aún así, no podían descartar la posibilidad de que Lee Sang-hae hubiera ordenado a un cómplice en Seúl a hacer la llamada para establecer una coartada. Esta teoría se volvió aún más plausible considerando que Lee Sang-hae había estudiado telecomunicaciones en la universidad. No obstante, la policía no pudo encontrar más pruebas y la investigación volvió al punto de partida. Negándose a rendirse, los investigadores continuaron siguiendo pistas. Basándose en múltiples testimonios de testigos, crearon un retrato hablado del secuestrador.
A lo largo de los años, las autoridades imprimieron y distribuyeron más de 250.000 copias del retrato en todo el país y duplicaron más de 1.000 grabaciones de voz del sospechoso para ser enviadas por toda Corea del Sur. El gobierno también ofreció una recompensa de 10 millones de won para cualquiera que proporcionara información que llevará a la resolución del caso. Un año después del secuestro de Lee Jung-ho, la investigación seguía en marcha a gran escala. En total, la policía movilizó a 9.784 investigadores, identificó a más de 420 sospechosos principales, recopiló 740 grabaciones de voz y examinó a más de 28.000 posibles sospechosos. Sin embargo, a pesar de todos estos esfuerzos incansables, el caso no tuvo avances significativos. El caso de Lee Jung-ho se convirtió en uno de los secuestros más misteriosos y controvertidos de su época. A medida que la investigación se estancaba, surgieron numerosas teorías para intentar descubrir la verdadera identidad del perpetrador. Algunos especularon que el culpable podría haber sido un criminal con antecedentes que cambió o usó una identidad falsa para evadir la captura. Dado lo meticuloso del crimen, era posible que hubiera cometido otros delitos antes, pero que nunca hubiera sido atrapado. Otra escalofriante teoría sugería que este secuestro era solo una parte de la ola criminal de un asesino en serie. Si esta teoría fuera cierta, podrían haber existido otras víctimas antes o después de Lee Jung-ho, pero la policía aún no había conectado los casos. El 29 de enero de 2016, el plazo de prescripción del caso de Lee Jung-ho expiró oficialmente, lo que significa que el perpetrador nunca podrá ser llevado ante la justicia. El caso sacudió la opinión pública en Corea del Sur. La gente estaba indignada por la crueldad de los secuestradores y frustrada por la incompetencia de las fuerzas del orden. Ahora, 34 años después de la conclusión del caso, no hay palabras para describir el dolor soportado por la familia de la víctima. Mientras tanto, los criminales siguen en libertad, disfrutando del dinero que extorsionaron a la familia Lee. El caso de Lee Jung-ho no solo conmocionó a la nación durante décadas, sino que también dejó un impacto duradero en la cultura popular, influyendo en el periodismo, los programas de televisión e incluso el cine. En su momento, el caso dominó los principales noticieros, periódicos y estaciones de radio en toda Corea del Sur. Su misterio, combinado con el dolor de la familia de la víctima, lo convirtió en un tema candente durante años. Programas de crimen populares como Iwan Tok-nu-tad dedicaron múltiples episodios a analizar el caso, entrevistando a testigos y expertos. Estos episodios generaron un gran interés público, pero también controversia, ya que no lograron llegar a ninguna conclusión concreta. En 2007, el director Park Jin-pyo adaptó el caso en una película titulada Voice of a Murderer, protagonizada por Sol Kim-woo y Kim Nam-ho. Voice of a Murderer no solo retrató el caso, sino que también sirvió como una crítica al sistema de investigación criminal de Corea del Sur en ese momento. La película destacó las deficiencias en la investigación y la agonía de la familia de la víctima en su lucha por obtener justicia. En particular, la actuación de Sol Kim-woo como el padre conmovió profundamente al público, generando una gran empatía. Tras su estreno, la película reavivó los debates sobre el caso sin resolver y la responsabilidad de las fuerzas del orden en la búsqueda de justicia. También planteó una pregunta importante: si la tecnología forense avanzada de hoy hubiera estado disponible en aquel entonces, ¿se habría podido atrapar al perpetrador? ¿Qué opinas sobre este caso? ¿Tienes sospechas sobre quién podría ser el culpable? Deja tus pensamientos en los comentarios. Gracias por escuchar la historia criminal de hoy.
No olvides dar like y suscribirte para más casos intrigantes en nuestro canal.